Muy buenos días. En esta oportunidad les saluda Rubaldo Cardona en esta hermosa mañana del 8 de mayo del 2018. En esta oportunidad hemos estado viendo lo que es la lección de esta semana, particularmente para el día de hoy. Nos viene hablando la lección acerca de lo que es, de una manera más sencilla, el cambio de la ley. Cuán importante e interesante y de suma importancia es este tema. ¿Por qué razón? Allá afuera, en el mundo, existe una corriente, existe una teoría, existe una enseñanza, la cual dice de que Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, al venir a morir en la cruz del Calvario y resucitar el día domingo, prácticamente Él hizo un cambio. Él realizó un cambio de lo que es la santidad del día sábado al día domingo. La lección de esta semana dedica una página para hacer lo que es el análisis con respecto a este cambio. ¿Es en realidad el día de adoración verdadero el sábado o es el domingo? Como adventistas del séptimo día, nosotros pertenecemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la cual se caracteriza por creer en que la vigencia del cuarto mandamiento, de la santa ley de Dios, de los 10 mandamientos, en los cuales se encuentran no matarás, no tendrás dioses ajenos, todos esos que todos conocemos. El cuarto mandamiento particularmente menciona y dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Entonces, como adventistas del séptimo día, nosotros creemos y aseveramos de que el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, específicamente el que habla acerca del sábado, continúa vigente, al igual como los otros mandamientos, como los que les había mencionado: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, todos ellos. Entonces, pero nosotros a menudo oímos a muchos hermanos cristianos de otras confesiones allá afuera que sostienen que la ley ha sido eliminada. O a menos dice, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo funciona esto? No obstante, lo que realmente usted, amigo, pariente, alguien que esté viendo este mensaje, lo que realmente está usted diciendo es que solo el cuarto mandamiento ha sido eliminado de la santa ley de Dios. Y muchos ni siquiera están diciendo eso. Lo que quieren decir es, en cambio, que el día de reposo sabático ha sido reemplazado por el primer día de la semana, que es el día domingo, en honor a la resurrección de Jesús. Y también creen, cada uno de ustedes y cada persona que cree que el día domingo es el día de adoración, porque así Jesús lo ha establecido, porque Él resucitó en domingo, el honor, ¿verdad?, a la resurrección de Jesús. Pero vemos en la Biblia que bajo ninguna circunstancia, en ninguna oportunidad, ni los apóstoles ni Jesús menciona y dice: ya no más el sábado, ahora es el domingo. En ninguna ocasión. Y vamos a ver algunos textos los cuales la mayoría de personas utilizan para tratar de poder decir que esto es así. A continuación vamos a presentar algunos de los versículos comunes del Nuevo Testamento que muchos cristianos creen que indican que el día de reposo, es decir, el séptimo día del Antiguo Testamento, fue cambiado por el primer día de la semana, que ustedes saben que es el día domingo. Si nosotros vemos en el calendario, cualquier calendario que usted tenga, siempre nuestro calendario comenzará desde el día domingo como primer día de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y así sucesivamente hasta llegar al día sábado, que es el día séptimo. A medida que los vamos a leer, debemos preguntarnos si realmente habla de un cambio de día o simplemente está describiendo acontecimientos que ocurrieron en ese día, pero sin llegar al nivel de la prescripción de un cambio. Por ejemplo, en el libro de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23,
donde se nos habla de que los discípulos, si usted tiene su Biblia allí, quisiera invitarle a que vayamos al libro de Juan, capítulo 20. Vamos a ir aquí rápidamente a Juan, capítulo 20, versículo... Ahora estoy con ustedes. Juan, capítulo 20, 19 al 23. Juan, el libro de San Juan, capítulo 20. Vayamos allá al libro de San Juan, capítulo 20, sus versículos 19 al 23. Leamos lo que acontecía aquí. 19 al 23 dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, vea usted, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, el versículo 20 dice, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes los retuvieres les serán retenidos. La pregunta entonces es, ¿qué razón se nos da para que los discípulos estuvieran reunidos en ese lugar? La razón era que tenían miedo de los judíos, porque los judíos en ese entonces había una gran persecución para con los cristianos en ese tiempo. Es decir, los judíos querían matar, querían eliminar a todas estas personas quienes creían en Jesucristo. La siguiente pregunta que contestamos con estos versículos dice, ¿qué dicen estos versículos sobre si era un culto de adoración en honor a la resurrección de Jesús, como algunos afirman? Negativo. Realmente este era una situación bastante peculiar, algo diferente. Realmente ellos estaban en un lugar, un día domingo, reunidos, guardados, escondidos. ¿Por qué razón? Porque tenían miedo de los judíos. Así que la pregunta es, ¿qué razón se da para que los discípulos estuvieran ahí en ese lugar? Tenían miedo. ¿Qué dicen estos versículos sobre si era un culto de adoración en honor a la resurrección de Jesús, como algunos afirman? Negativo. Realmente no hay nada. Pero vamos a avanzar. El libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 6 y 7, dice algo interesante. ¿Qué cosa? Dice la pregunta. Vamos a leer este pasaje, pero la pregunta es, ¿qué cosa en estos versículos, si la hubiera, indica que el sábado fue cambiado por el domingo, el primer día de la semana? Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 20. Si tiene su Biblia, libro de Hechos, capítulo 20, versículos 6 y 7. 20, 6 y 7. Hechos capítulo 20, versículos 6 y 7. Dice, veamos aquí, Hechos 20, 6 y 7. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y dice el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos todos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí otra vez se vuelve a hacer mención del día domingo, es decir, el primer día de la semana, pero no como un día en el cual se adoraba a Dios, el día de reposo. ¿Recuerdan ustedes en una ocasión cuando Cristo Jesús entró a la sinagoga en un día sábado, se levantó a leer y leyó el libro de Isaías? ¿Se acuerda usted? Esa era una adoración en día sábado. Pero como vemos aquí que en el primer día de la semana, el versículo 7 dice, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y a lo largo del discurso hasta la medianoche. ¿Sí? Es decir, algunos afirman incluso de que este primer día de la semana, quizás usted sabe esto, pero en la Biblia los días no se cuentan de las 12 de la medianoche hasta las 12 de la medianoche del siguiente día. El mundo allá afuera cuenta los días así, pero la Biblia lo hace de una manera opuesta. El día
comienza realmente cuando la noche llega. Y el día termina cuando la noche llega. Es decir, el viernes en la tarde, cuando el sol se pone, cuando el sol está a punto de ocultarse, está comenzando el sábado. Y el sábado en la tarde, cuando el sábado nuevamente se está ocultando, está comenzando el domingo. Es decir, la Biblia nos enseña que cuando Dios creó, cuando Dios hizo, cuando Dios formó este universo, este mundo particularmente, dice la Biblia, y fue la noche y el día del primer día. Fue la noche y el día del segundo día. Es decir, la Biblia nos enseña de que no hay tal cosa de que comience a las 12 de la medianoche como muchos lo creen allá afuera. El día realmente comienza cuando el sol se pone. Así que la pregunta que hacíamos era, ¿qué cosa en estos versículos, si lo viera, indica que el sábado fue cambiado por el domingo, es decir, el primer día de la semana? Ninguno. El libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 4, también tiene una cita. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 16. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 16. Quiero que vayamos allí rapiditamente. 16, versículos 1 al 4. Y dice, en cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Y cuando hayan llegado a quienes hubieras designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y así fue propio que yo también vaya e iré contigo. En este pasaje, ¿qué encontramos que nos indique que el primer día de la semana, el primer día de la semana es el día de adoración? Ninguno. El pasaje únicamente está indicando unas instrucciones las cuales Pablo les dice, como que si yo les dijera a ustedes, bien, tenemos este plan, nos hemos reunido hoy, pero bien, el domingo, a primera hora de la semana, en la primera hora del día, vamos a hacer esto. Cada primer día de la semana, cada inicio de semana, vamos a apartar una lata de frijoles, vamos a apartar unas bolsas de sopas o diferentes cosas para ayudar y dar unos donativos. Esto es únicamente una instrucción, pero no indica absolutamente nada de que el domingo sea el día de adoración de Dios. Pero vamos a avanzar. Es decir, estas cosas que les he mencionado, estos tres pasajes particularmente, son los que las personas utilizan allá afuera y dicen, no, el día sábado ya no es más el día de adoración. El día sábado ya dejó de ser, ahora es el día domingo. Todo esto que les acabo de presentar, según ellos, es la evidencia de que Cristo Jesús realizó un cambio. Pero tal cambio no lo soporta la Biblia. Esta es la esencia de la evidencia textual utilizada para promover la doctrina de que el primer día de la semana reemplazó el día de reposo sabático. Más allá de describir algunas oportunidades en las cuales los creyentes se reunieron por diversas razones, ningún versículo indica que estas reuniones fuesen cultos de adoración celebrados en el primer día en reemplazo del séptimo día, es decir, el sábado. Este argumento únicamente se aplica a la lectura de estos textos. La tradición cristiana de la observancia dominical, que tiene siglos de antigüedad, es poner algo en estos versículos que nunca estuvo allí desde el principio. Amigo hermano, realmente el sábado, el día de reposo, el cual Dios instituyó desde el Edén, si ustedes han leído el comienzo de la creación, cuando Dios formó este hermoso mundo. Dios comenzó a crear primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, cuando nos hace a usted y a mí. Y el séptimo día, Dios hizo algo particular. Quisiera invitarle, último pasaje que quisiera leer con usted. Vayamos al libro del Génesis. Génesis, su capítulo 2. Allí es donde empieza todo. Y de allí es el origen. Dice pues el versículo 1 del capítulo 2 de Génesis.
Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios, vea esto, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué hizo Dios en el día séptimo? Reposó. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Él estaba cansado? De ninguna forma. Él lo hizo pensando en usted y en mí. Pensando en que como seres humanos necesitamos un descanso. Ese día, el cual Él eligió desde el principio, desde la fundación, cuando Él hizo este mundo, fue el sábado. Y siempre seguirá siendo el sábado. La Iglesia Católica, hace muchos años atrás, por conveniencia, porque era más conveniente que las personas no fueran a trabajar y fuera algo más familiar, según ellos, más mejor para esta situación que estaban viviendo en ese entonces. Dijeron, bueno, el sábado realmente no se puede, el sábado no es posible, no es posible que adoremos el sábado y el domingo también. Entonces hicieron una mezcla, un cambio, pero el cambio no lo hizo Dios. La misma Iglesia Católica, el mismo catecismo de la Iglesia Católica afirma que la santidad del sábado fue transferida al domingo por el poder de la Iglesia, no por la autoridad ni porque Dios así lo enseña. Así que amigo, hermano, pariente, quien sea que vea este video, en realidad, si tú o yo estamos guardando el domingo, así seas testigo de Jehová, así seas mormón, así seas de cualquier otra denominación, si no guardas el sábado, si tú vas y te congregas los domingos en la iglesia, en tu iglesia donde quiera que tú vayas, tú, de alguna forma, continúas obedeciendo a la Iglesia Católica y por ende eres parte de ella. Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones, mi nombre es Rubaldo Cardona. Nos estamos viendo próximamente en la siguiente transmisión. Hasta pronto, bendiciones.